Muy buenas noches a todos. Estamos en este momento dando inicio a nuestro día de oración número 504. Es una gran bendición de parte de nuestro Señor y de nuestro gran Dios que nos permite reunirnos en torno a su maravillosa presencia. Estamos agradecidos con cada personita que aparta ese espacio de tiempo para estar en la presencia del Señor. Sabemos que es algo que requiere de esfuerzo, que requiere de toda nuestra intención, ¿no? Entonces agradezco a cada persona que hace ese esfuerzo por estar a diario. Les deseamos las mayores bendiciones de parte del Señor y les pedimos que sigan esforzándose de esa manera para poder estar cada día en este grupo de oración. Entonces, vamos a prepararnos en el tema de hoy que estamos trabajando en la Biblia. Recordemos, estamos leyéndola de corrido, capítulo a capítulo. Nos encontramos en Primera de Samuel, capítulo 26, el primer libro de Samuel, en el capítulo 26. El tema que estamos trabajando el día de hoy se llama Infiltrando al enemigo. Para los que les gusta escribir, Infiltrando al enemigo. Buenas noches a cada una de las personas que ya se conectaron, la hermana Martina, Edwincito, el hermano Enrique, que ya también lo veo por ahí, a Juliana y a Brian, Dios me los bendiga, al hermano Francisco también ya lo veo por ahí conectadito. Bueno, son de gran bendición para todos nosotros. Recuerden entonces el tema de hoy, Infiltrando al enemigo, basado en Primera de Samuel capítulo 26, para que usted esté atento. Vamos a dar un minuto más para que las personas que no han ingresado todavía lo puedan hacer y puedan en este caso recibir esta maravillosa instrucción. Recordarles que estamos con el propósito de conocer a Cristo a través de su palabra, de poder mantener una mejor comunión con Dios a través de la oración y igual manera, tal vez lo más importante que hacemos en este grupo, según mi concepto, es poder compartir el Evangelio con aquellos que no conocen a Cristo. Entonces, no se olvide de compartir este link con aquellos que no conocen al Señor, que nos rechazan una invitación a la iglesia, que no permiten que les prediquemos la palabra. En algún momento el Señor hará su obra y veremos su gloria. Nosotros debemos compartir el Evangelio y esta es una manera de hacerlo. Entonces vamos a irnos concentrando, disponiendo el corazón y la mente para que podamos entrar en la presencia del Señor. Vamos a orar. Señor amado, gracias en esta noche, Señor, por permitirnos reunirnos, Señor, en torno a tu presencia para hacer un corto estudio de tu palabra. Señor, venimos ante ti en humildad. No somos tal vez los hombres ni las mujeres más inteligentes, Señor, ni más dotados, Padre, pero sí entendemos en este momento que no merecemos de tu presencia, que no merecemos de tu favor, Señor. Eso es algo que solo tu Santo Espíritu nos lo ha dado a entender, Padre. Sabemos que por nuestros méritos no podemos acceder a ti, Señor, pues somos como trapos de inmundicia, Señor, en nuestras propias obras. Pero la obra de Cristo es una obra perfecta, limpia y sin mancha, Señor, que nos permite acercarnos a ti, que nos ha reconciliado contigo cuando éramos tus enemigos, Señor. Ayúdanos para que en esta noche podamos estar dispuestos y atentos a escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos que nos instruyas por medio de tu Santo Espíritu, que tú nos dirijas, Señor, que tú nos reconvengas, que tú nos enseñes, Padre, que esta palabra pueda ser llevada a la práctica, que es la deficiencia más grande de la iglesia actual, Señor, que nosotros no solamente seamos oidores de tu palabra, sino hacedores de tu palabra, Señor. Perdona nuestros pecados, ayúdanos a estar atentos, a estar reverentes ante el Dios Todopoderoso. Señor, permítenos en este momento que nosotros dispongamos todo de nosotros, que apartemos cualquier cosa del mundo, cualquier distracción, para que podamos entrar en tu maravillosa presencia. Señor, gracias te damos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Inicio con la lectura de Primera de Samuel capítulo 26. Los habitantes de Ziph fueron a Gibeá y le dijeron a Saúl: ¿no sabe el rey que David está escondido en el monte de Jaquilá, frente al desierto?
Entonces Saúl se puso en marcha con los 3 batallones de hombres escogidos de Israel y bajó al ejército de Sif en busca de David. Acampó en el monte Jaquilá, que está frente al desierto junto al camino. Cuando David, que vivía en el desierto, se dio cuenta de que Saúl venía tras de él, envió espías para averiguar dónde se encontraba. Luego se dirigió al campamento de Saúl y observó el lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, jefe del ejército. Saúl estaba dentro del campamento y el ejército lo rodeaba. David entonces le preguntó a Ahimelech, el hitita, y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab: ¿quién quiere venir conmigo al campamento de Saúl? Yo voy contigo, respondió Abisai. David y Abisai llegaron esa noche y vieron a Saúl dormido en medio del campamento con su lanza hincada en tierra a su cabecera. Abner y el ejército estaban acostados alrededor. Hoy ha puesto Dios en tus manos a tu enemigo, le dijo Abisai a David. Déjame matarlo. De un solo golpe de lanza lo dejaré clavado en el suelo y no tendré que rematarlo. No lo mates, exclamó David. ¿Quién puede impunemente alzar la mano contra el ungido del Señor? Y añadió, tan cierto como que el Señor vive, que él mismo lo herirá, o le llegará la hora de morir, o caerá en batalla. En cuanto a mí, que el Señor me libre de alzar la mano contra su ungido. Solo toma la lanza y el jarro de agua que están en su cabecera, y vámonos de aquí. David mismo tomó la lanza y el jarro de agua que estaban en la cabecera de Saúl, y los dos se marcharon. Nadie los vio ni se dieron cuenta, pues todos estaban dormidos, no se despertaron, pues el Señor los había hecho caer en un sueño profundo. David cruzó al otro lado y se detuvo en la cumbre del monte, de modo que había una buena distancia entre ellos. Entonces llamó al ejército y a Abner, hijo de Ner. Abner, ¿me oyes? Abner replicó, ¿quién le está gritando al rey? David le contestó, ¿no eres tú el valiente sin igual en Israel? ¿Cómo es que no has protegido a tu señor el rey? Te cuento que uno del pueblo entró con la intención de matarlo. Lo que has hecho no tiene nombre, tan cierto como que el Señor vive, que ustedes merecen la muerte por no haber protegido a su rey, el ungido del Señor. A ver, ¿dónde están la lanza del rey y el jarro de agua que estaban en su cabecera? Saúl, que reconoció la voz de David, dijo, David, hijo mío. Pero si eres tú quien habla, soy yo mi señor y rey, respondió David. ¿Por qué me persigue mi señor a este su siervo? ¿Qué le he hecho? ¿Qué delito he cometido? Le ruego a su majestad que escuche mis palabras. Si quien lo mueve a usted en mi contra es el Señor, una ofrenda bastará para aplacarlo. Pero si son los hombres, que el Señor los maldiga. Hoy me expulsan de esta tierra, que es la herencia del Señor, y me dicen, vete a servir a otros dioses. Ahora bien, no deje usted que mi sangre sea derramada lejos de la presencia del Señor, porque ha salido el rey de Israel en busca de ¿por qué ha salido el rey de Israel en busca de una simple pulga? Es como si estuviera cazando una perdiz en los montes. Versículo 21. He pecado, exclamó Saúl. Regresa, David, hijo mío. Ya no voy a hacerte daño. Tú has valorado hoy mi vida. Yo en cambio he sido un necio y me he portado muy mal. David respondió, Su Majestad, aquí está su lanza. Mande usted a uno de sus criados a recogerla. Que el Señor le pague a cada uno según su rectitud y lealtad, pues hoy él lo había puesto a usted en mis manos, pero yo ni siquiera me atreví a tocar al ungido del Señor. Sin embargo, así como hoy valoré la vida de usted, quiera el Señor valorar mi propia vida y librarme de toda angustia. Bendito seas, David, hijo mío, respondió Saúl, tú harás grandes cosas y en todo triunfarás. Luego David siguió su camino
y Saúl regresó a su palacio. Hemos terminado la lectura de este capítulo 26 del primer libro de Samuel. Vamos a poner mucha atención. Buenas noches, Tatiana, Dios la bendiga. Vamos a estar entonces atentos a la lectura, a lo que vamos a explicar acerca de esta lectura. Entonces, recordemos que Saúl hace 2 capítulos atrás había visto la misericordia de Dios cuando David le perdonó la vida dentro de la cueva. Creo que si ustedes han estado atentos a los temas que se dan a diario, recordarán que en un momento Saúl está persiguiendo a David, ingresa a la cueva para hacer sus necesidades y al fondo de la cueva se encontraba David con su ejército. David sigilosamente le corta un pedazo del manto y lo toma como prueba para decirle, aunque te tuve a mano para matarte, no lo hice. Y en este capítulo sucede algo muy similar. Aún así, Saúl no había entendido que su condenación estaba cerca, que cada una de esas situaciones era una oportunidad que Dios le estaba dando para que se arrepintiera. Es impresionante, para los que han estado atentos a los capítulos anteriores, la cantidad de oportunidades que Dios ha dado a Saúl. Eso es lo que deberíamos nosotros ver. Es más, escuchen lo siguiente, podríamos preguntarnos, ¿por qué Nabal, que ofendió una vez a David, de inmediato le fue quitada la vida? Y a Saúl, que ha intentado muchas veces, en muchas ocasiones, matar a David, el Señor aún no lo destruye. Es una pregunta que podríamos lanzar en nuestra mente. Y muchos podrían decir, ¿sí ve que es que el Señor no fue equitativo? No, yo más bien cuando me di cuenta de esto, pensé y me pregunté, si yo estoy vivo, es porque Jesús aún me está dando una oportunidad más. Que no me pase como a Saúl, que en este capítulo es humillado de nuevo, pues David logra entrar al campamento hasta la carpa de Saúl, luego se aleja y le da aviso a todo el ejército para que se enteren de que en realidad él no quiere hacerle daño al rey y que es más bien el rey quien lo quiere matar. Ante semejante situación, Saúl actuó como Bill Clinton, el expresidente de los Estados Unidos, hace unos años atrás cuando le descubrieron su adulterio. Él reconoció que había pecado, pero para no perder la presidencia. Bueno, aquí el rey Saúl aceptó su pecado para no perder su reinado. Por eso es que en nuestro tema, Infiltrando al enemigo, aprenderemos a desenmascarar a los enemigos de Dios. Es decir, lo que vamos a aprender hoy es cómo desenmascarar a un enemigo de Dios. Podría ser el Satanás, podría ser el mundo, podría ser un inconverso que en efecto es un enemigo de Dios. Lo primero que debemos hacer es atrevernos. Atrévase. Atrévase, mi hermano. Versículos 6 al 9 dice, David entonces le preguntó a Ahimelech elitita y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, ¿quién quiere venir conmigo al campamento de Saúl? Yo voy contigo, respondió Abisai. David y Abisai llegaron esa noche y vieron a Saúl dormido en medio del campamento, con su lanza hincada en tierra a su cabecera. Abner y el ejército estaban acostados a su alrededor. Hoy ha puesto Dios en tus manos a tu enemigo, le dijo Abisai a David. Déjame matarlo de un solo golpe de lanza, lo dejaré clavado en el suelo, y no tendré que rematarlo. No lo mates, exclamó David. ¿Quién puede impunemente alzar la mano contra el ungido del Señor? Entonces, si usted quiere desenmascarar a sus enemigos, primero que todo atrévase, como se atrevió David en esta situación. No es cualquier situación, mis hermanos. Ese ejército venía persiguiendo a David para matarlo. Y David se da cuenta, ve el campamento desde una montaña y baja y se mete hasta la carpa donde está Saúl. Según hemos visto, la población israelita estaba dividida. Un porcentaje creía las mentiras de Saúl, o sea, apoyaban a Saúl. Aunque estaban haciendo mal, lo apoyaban, así como pasa hoy en día con muchos gobiernos. Y otros apoyaban la causa justa de David. Bueno, eso mismo sucede en el mundo. La mayor parte de las personas han creído las mentiras de Satanás. Y este Satanás ha impuesto en el mundo una serie de mentiras y por lo tanto, mis hermanos, es imposible de desenmascarar a nuestro enemigo si no vamos a contarle la verdad al mundo. Yo quiero que usted entienda esa verdad. O sea, mire,
cuando usted va al mundo, la gente persigue cosas que no tienen nada que ver con la eternidad. Por ejemplo, quieren hacerse en cirugías y un montón de cosas para permanecer 1 o 2 años más de vida. Algunos en la cirugía estética terminan muertos. O sea, lo que buscaron como solución fue realmente un problema peor. Y esa es una verdad que el mundo le inculca a la gente. La belleza eterna. Solo por mencionar una. Y eso lo ha hecho Satanás. Y esa verdad está en el mundo. Pero si nosotros no salimos a decirle a la gente que eso es mentira, la gente va a seguir viviendo en esa mentira. Pero fíjense que David se atrevió a ir al campamento de Saúl. Y lo decimos con ligereza, pero David se había metido en la boca del lobo. Eso era un suicidio. Recordemos, sí, que el Espíritu de Dios respaldaba a David y por eso fue que él decidió ir. Y por eso ingresó a la carpa de Saúl y los encontró dormidos. Yo pensaba en esto, me impresiona cómo los cristianos nos vanagloriamos. Y decimos que tenemos poderes sobrenaturales, ¿cierto? Entonces es que estamos llenos de los dones del Espíritu. Para algunas iglesias entonces dicen que hacen aparecer dinero en las cuentas y otras que hacen muchos milagros, otros escuchan la voz de Dios, otros predicen el futuro. Es algo llamativo, porque por ejemplo no nos atrevemos a predicar el Evangelio que da vida eterna, que ese es el propósito de la Biblia, perdonar a los pecadores y darles vida eterna, reconciliarlos con Dios, pero eso no nos atrevemos a hacerlo. Y eso sí es una evidencia de un cristiano genuino. Es contradictorio que una persona diga que el Espíritu Santo está en él cuando no cumple su propósito principal. Vamos a verlo en Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos 1:8. Mire lo que pasó cuando fue conformada la iglesia y que el Señor les había prometido que iba a enviar al Espíritu Santo. Mire lo que pasó en Hechos 1:8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Mire, mis hermanos, para hacer esto había que atreverse, pero para que usted fuera un atrevido y predicara el Evangelio en toda la tierra, usted tenía que estar lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que dice el texto. Es lo mismo que hizo David. Es que era un riesgo terrible. Hoy en día, mi hermano, es muy sencillo. Si usted se va a predicar el Evangelio, usted va a tener que dejar tiempo de trabajo, va a tener que apartar tiempo para estudiar la Biblia, va a tener que apartar tiempo para consagrarse al Señor. Y todo eso va a requerir atreverse, porque nadie más lo hace. Solamente David se atrevió a ir a ese campamento a que lo mataran. Bueno, nosotros, si nos atrevemos, vamos a pasar necesidades. No vamos a vivir como los demás, olvídense. O sea, predicar el Evangelio, ir al mundo a decirles la verdad, nos va a costar. Nos vamos a tener que arriesgar, nos vamos a tener que atrever. Y es por eso que muchos no lo hacen, porque no quieren salir de su confort. Es claro, si queremos desenmascarar a Satanás, Cristo nos ordena que vayamos a predicar a pesar de las dificultades y los riesgos. Número 2. Si usted quiere desenmascarar a los enemigos de Dios, tendrá que exponerlos. Expóngalos. Y lo veremos en el versículo 18 hasta el 19. Dice, ¿por qué persigue mi señor a este siervo suyo? Está hablándole David a Saúl. ¿Por qué persigue mi señor a este siervo suyo? ¿Qué le he hecho? ¿Qué delito he cometido? Le ruego a su majestad que escuche mis palabras. Si quien lo mueve a usted en mi contra es el Señor, una ofrenda bastará para aplacarlo. Pero si son los hombres, que el Señor los maldiga. Hoy me expulsan de esta tierra, que es la herencia del Señor, y me dicen, vete a servir a otros dioses. O sea, yo quiero que usted se ponga en contexto lo que está pasando aquí para que usted entienda el punto de cómo va a defender usted o de cómo va a desenmascarar usted a los enemigos del Señor exponiendo la maldad de ellos. Mire, después de infiltrarse en el campamento y salir, David no sale corriendo. Esto es interesante, escuchen bien.
O sea, David llega al campamento, se infiltra, le quita la lanza a Saúl, le quita el jarrón del agua, sale y cualquier otro saldría espavorido, ¿verdad? Le dejaría una nota. Aquí estuvo David. No, David se subió a una montaña y los despertó a todos para que se dieran cuenta que por segunda vez había tenido la oportunidad de matar al rey, pero no lo había hecho. Ahora David tiene la atención de ese ejército. O sea, ahora todos lo están viendo y lo están escuchando. ¿Y él qué hace? Se pone a hacer una obra de teatro. No, mis hermanos, él expuso su caso. ¿Cómo lo expuso? Con preguntas. Esas preguntas exponían la maldad de Saúl y lo dejaban sin argumentos. Déjenme decirles, mis hermanos, que yo he notado al conversar con algunos cristianos que no saben exponer el evangelio. No saben exponer el evangelio. A veces pensamos que predicar el evangelio es decirle a una persona, quítese la minifalda y póngase un jean. Algunos creen que eso es predicar el evangelio, ¿cierto? Pero es mucho más que eso. Debemos aprender a hacer preguntas que confronten a esa persona como lo hizo David, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace David? ¿Usted por qué me persigue? Si es que yo soy su siervo. ¿Yo qué delito he cometido contra usted? ¿Sí? Y entonces esas preguntas hacían que Saúl dijera, no, es que la verdad yo no lo he hecho, usted no me ha hecho nada, yo soy el que lo quiero matar por matarlo. Internamente la respuesta estaba en el ambiente. Entonces eso hacía que expusiera el pecado de Saúl y que Saúl se sintiera confrontado. Un caso que también vemos en la Biblia y que creo que algunos lo deben recordar es cómo Cristo enfrentó o confrontó al apóstol Pablo en el camino a Damasco. Precisamente le dijo lo mismo. Le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Alguna vez usted le ha preguntado a su hijo, a su hermano o a un amigo inconverso, oiga Pepito, ¿sabías que eres enemigo de Dios? Usted de pronto le ha dicho a algún familiar, a algún amigo, ¿usted sabía que usted es un esclavo del pecado? Yo esa pregunta la hacía cuando salía a predicar a la calle. Les decía, ¿usted sabía que usted es esclavo del pecado? Y siempre me decían que no. Entonces yo siempre le decía, bueno, le voy a hacer unas preguntas. ¿Cuántas mentiras dijo la última semana? Me decían, 2. Listo. ¿Y cuántas dijo el último mes? No, pues como unas 8, porque son 2 semanales. Ah, bueno. Entonces eso quiere decir que en promedio usted está diciendo casi 100 mentiras al año. ¿Verdad? Eso significa que si usted en este momento dice 100 mentiras al año, usted es un esclavo de la mentira, que es un pecado que lo condena al infierno. Eso es exponer el pecado, mis hermanos. Y eso lleva a la persona a un punto donde se va a sentir culpable, así como se sintió Saúl. Entonces, hasta el momento, mis hermanos, hemos visto cómo desenmascarar a los enemigos de Dios. Primero, atrévase, como se atrevió David. Nos va a costar. Claro, es un riesgo terrible. Es que el Evangelio, el Señor dice, el que quiera seguirme, coja su cruz y sígame. Pues precisamente eso implica dejar el tiempo que le dedicamos a ciertas cosas para dedicárselo a la obra de Dios y poder ir al mundo y desenmascarar a Satanás, que tiene engañada a un montón de gente y que la está llevando al infierno. Eso mismo es lo que debemos hacer. Y luego, cuando los tengamos enfrente, debemos exponerles el pecado, para que ellos puedan entender que están condenados y que necesitan a Cristo. Y finalmente, tenga cuidado. Tenga cuidado. Es decir, cuando usted vaya a exponer o a desenmascarar a los enemigos de Dios, tenga cuidado. Dice el versículo 21 al 24. Ponga mucha atención. He pecado, exclamó Saúl. Regresa, David, hijo mío. Ya no voy a hacerte daño. Tú has valorado hoy mi vida. Yo, en cambio, he sido un necio y me he portado muy mal. David respondió, Su Majestad, aquí está su lanza. Mande usted a uno de sus criados a recogerla, que el Señor le pague a cada uno según su rectitud y lealtad. Pues hoy Él lo había puesto a usted en mis manos, pero yo ni siquiera me atreví a tocar al ungido del Señor. Versículo 24, escuchen esto. Sin embargo, así como hoy valoré la vida de usted,
quiera el Señor valorar mi propia vida y librarme de toda angustia. Lo que vemos en este punto es la astucia de David. Después de hacerle reconocer públicamente el pecado a Saúl, el rey lo invita a entrar en el campamento de manera muy amable. Pero David sabía que Saúl aún estaba poseído por el demonio y que apenas entrara en la carpa, lo mataría. Por eso le dice en el versículo 24, sin embargo, así como hoy valoré la vida de usted, diciéndole a Saúl, quiera el Señor valorar mi propia vida y librarme de toda angustia. La enseñanza acá es que cuando le quitamos la máscara al mundo y a Satanás, debemos tener mucho cuidado al acercarnos al inconverso a compartir el evangelio, porque podemos terminar muy mal. Y acá quiero contarles una historia y luego leer un versículo y finalizar. Hace unos años atrás, mientras salíamos a predicar con mi amigo de batalla en ese tiempo, Fernel, encontramos a un muchacho con una chica sentado en el parque de abajo, que queda saliendo de Piedecuesta, se me olvidó hasta el nombre de ese barrio. Pero bueno, estando allí estaba el chico con la chica, entonces les preguntamos si querían que les predicáramos el evangelio y nos dijeron que sí. Empezamos a predicarle y empecé a notar que el chico participaba de lo que le estábamos diciendo. Cuando avanzamos un tiempo predicándole, noté eso y le pregunté, ¿usted conoce el evangelio, cierto? Y me dijo, sí, claro. Yo soy líder de una iglesia acá en Piedecuesta. Ah, qué bien, excelente. ¿Y la chica también es cristiana, que es su pareja? No, no, ella es una amiga. Ella es una amiga, pero ella no va a la iglesia. Y sí, se notaba por lo que la chica opinaba, no conocía a Dios, vivía una vida de mundo, por lo que ella nos había dicho hasta ese momento. Pero a mí me impactó que ese chico además nos dijo que era líder de esa iglesia y que ya conocía al Señor y sin embargo tenía a una inconversa y no estaba predicándole el evangelio. Inmediatamente lo increpé. Le dije, bueno, ¿y lo que estamos haciendo nosotros no debería estarlo usted haciendo con esta chica que no conoce al Señor? El hecho que el chico, luego Fernel, conocía al pastor de aquella iglesia y lo llamó para contarle la situación, pero fue una situación que me llamó mucho la atención de cómo nosotros somos. De cómo nosotros somos. Podemos llegar a ser líderes de una iglesia y tener personas en nuestra casa, en nuestra familia, de nuestros amigos, que necesitan el evangelio y no se lo predicamos. Sin embargo, nos decimos ser cristianos. Sin embargo, decimos estar llenos del Espíritu Santo. Qué tremendo, ¿no? Podría pasarle a ese chico que si ese día el Señor no interviene por medio de nosotros, tal vez hubiera caído en las garras de esa chica. Y entonces lo que está diciendo acá el texto tendría un poco más de sentido. Mire lo que dice Judas capítulo 1, versículo 22 y 23. Para que ustedes vean que lo que les digo en este momento no es refuerzo, sino que simplemente es una realidad. Judas 1, 22 y 23. Deben tener compasión de los que no están firmes en la fe. Rescaten a otros arrebatándolos de las llamas del juicio. Incluso a otros muéstrenle compasión, pero háganlo con mucho cuidado, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. Repito, deben tener compasión de los que no están firmes en la fe. Rescaten a otros arrebatándolos de las llamas del juicio. Incluso a otros muéstrenles compasión, pero háganlo con mucho cuidado, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. David no se devolvió a la carpa porque sabía que lo iban a matar, porque ya le había expuesto el pecado a Saúl. Nosotros, cuando prediquemos el evangelio, debemos tener cuidado de no terminar cayendo en los pecados que esa persona está. Porque cuando usted se acerca a un inconverso, recuerde que está muerto en sus delitos y pecados. No es una mansa paloma. Y por eso debemos acercarnos a esa persona en el poder del Espíritu Santo y teniendo mucha precaución. Hemos visto entonces en el día de hoy, mis hermanos, para pasar a orar, este tema tan importante de cómo podemos desenmascarar a los enemigos de Dios, ya sea el mundo, Satanás o un inconverso. Primero atrévase, como se atrevió David. Atrévase a predicar el evangelio, atrévase a prepararse para hacerlo. Pídale a Dios que lo llene de su Espíritu Santo, porque lo necesitamos para poder hacer esa obra.
exponga el pecado cuando predique el Evangelio. Exponga el pecado de esa persona. Tenga mucho cuidado que no termine usted embarrado del pecado de los demás. Amado Dios, bendito Salvador nuestro, te agradecemos en esta noche, Señor, por permitirnos estudiar tu maravillosa, tu poderosa palabra, Señor. Gracias, Padre, porque este texto nunca pensábamos que nos iba a llevar hacia este lugar, Señor, pero hemos visto la gran bendición de estudiar tu palabra libro a libro, capítulo a capítulo, Señor. Cada día nos enseñas sobre alguna área diferente de nuestra vida, alguna área en la que todavía nos falta crecer, Señor. Te pedimos que nos sigas enseñando, Señor, a través de tu palabra, a través de tu Santo Espíritu. Perdónanos cuando no nos concentramos, cuando de pronto utilizamos este tiempo para hacer otras cosas, tal vez del mundo, Señor, y nos perdemos de una enseñanza como esta, Señor, que nos invita a ser cristianos genuinos, que nos invita a desenmascarar a este mundo, Señor, que tiene engañados a miles y miles de jóvenes, de mujeres, de adultos, de viejos, de niños, Señor, que van camino al infierno porque han creído en las mentiras de Satanás, aquellas que nosotros también creíamos, Señor, aquellas que nosotros también adorábamos, y que en tu misericordia permitiste que alguien se acercara a nosotros para hablarnos acerca de ti, Señor. Que como leímos en el texto de Judas, nosotros tengamos compasión de los que no están firmes en la fe y que rescatemos a otros arrebatándolos de las llamas del juicio, Señor, mostrando siempre compasión, Señor, y teniendo mucho cuidado, aborreciendo el pecado que ellos aman, Señor. Ayúdanos, Padre, para hacer tu obra perfecta, para atrevernos, Señor. Cuán difícil es hacerlo, pero es porque no te pedimos ayuda a ti, Señor. Necesitamos de tu ayuda, necesitamos de tu misericordia, necesitamos, Señor, de tu bondad, de tu gracia, Señor. Ayúdanos, por favor, para que nosotros entendamos que nada en este mundo cambiará a los hombres más que tu palabra, que es eterna, Señor, y más poderosa que cualquier arma, Señor. Ayúdanos, amado Dios, para que en nuestras vidas nosotros podamos glorificar tu nombre a través de nuestro testimonio y sobre todo a través de la predicación. Padre, permítenos avanzar en la fe. Por favor, danos los dones que tú quieras darnos a través de tu Espíritu Santo. Permite que nosotros podamos reflejar santidad a través de nuestra vida, Señor. Permítenos amar mucho más tu palabra, Señor, que como decía Paul Jr. hace unos días, que cuando estemos en el cielo, Señor, no haya de nosotros ningún tipo de arrepentimiento acerca de lo que dejamos de hacer en esta tierra y que pudimos haber hecho para que otros fueran al cielo, Señor. Que cuando estemos en ese lugar hermoso podamos decir, Señor, prediqué lo que tenía que predicar, oré, Señor, lo que tenía que orar, ayuné lo que tenía que ayunar, Señor, leí tu palabra y la estudié lo que la tenía que estudiar, Señor, dediqué el tiempo que te correspondía a ti, Señor. Padre, he hecho lo que a ti te agradó, Señor, que nosotros tengamos esa convicción cuando estemos en el cielo, que si no lo hemos hecho, lo empecemos a hacer, que nos esforcemos, porque nos va a costar. Ser adoradores nos va a costar. Ser discípulos de Cristo nos va a costar. Señor, yo te pido que tengas misericordia y que nos perdones lo poco que hemos hecho hasta ahora, Señor. Cuando revisamos la vida de los apóstoles, la vida de los hombres de fe, Señor, sentimos angustia, desespero y dolor por haber hecho tan poco por la fe. Aún sabiendo que nosotros tenemos muchas más posibilidades de ellos, de viajar, de predicar, de hablar, de compartir por diferentes medios, no lo hacemos, Señor. Gracias por este grupo que tú has enfocado para la predicación del Evangelio, para conocerte mejor, para amarte más. Señor, te pido que si hay personas que no te conocen, puedan escuchar tu palabra y ser transformados, Señor, como lo hemos visto tantas veces. Te pido, mi Señor,
que me respaldes con conversiones, Señor, conversiones genuinas, hombres, mujeres y niños que se apartan del pecado y que empiezan a adorar tu nombre, que empiezan a congregarse en la iglesia, a vivir para tu gloria, que se bautizan, que te aman, que te siguen, que viven una vida cristiana genuina, Señor. Ayúdanos, oh Dios de los cielos, para ver tu gloria en este grupo. Señor, te pido que tengas misericordia de aquellos que están enfermos, Señor, si es tu maravillosa voluntad hacer milagros como lo veíamos en el texto ayer, Señor. Te pido que nos ayudes para ver milagros maravillosos. Te pido que nos ayudes para ver milagros de sanación, también milagros de salvación, Señor. Se requiere de un nuevo nacimiento. Cuánto poder de parte tuya, Señor, se necesita para que una persona tenga un nuevo corazón. Así como cuando tú creaste la tierra, donde no había nada, donde todo era oscuridad, Señor, allí tú dispusiste de las cosas, diste la luz, Señor, separaste el agua de la tierra, hiciste todo nuevo, Señor. Así lo haces en el ser humano, donde no hay nada, donde solo hay huesos secos, donde las personas están muertas. Después de predicar el Evangelio, tú resucitas al que estaba muerto, Señor, y les das nuevos sentimientos, un nuevo corazón, capacidad de decisión a tu Espíritu Santo para que viva conforme a tu voluntad. Señor, que tu Santo Espíritu venga sobre nosotros y nos ayude, tanto a nosotros para hacer tu obra, como para que toques a aquellos que están escuchando la palabra. Señor, bendice la vida de aquellos que se conectaron hoy, bendice la vida de aquellos que nos escucharán más tarde. Por favor, Señor, que más personas sean tocadas por el poder de tu palabra, Padre, que más personas sean llenas de la gracia que tu Hijo impartió a través de la cruz. Gracias, mi Señor, en esta noche. Permítenos tener un inicio de semana lleno de tu gloria, Señor. Permítenos atravesar esta semana con todos sus quebrantos y tormentos, llenos de ti, Señor, confiados en que tú estás con nosotros, Señor, hasta el día final. Señor, ayúdanos para permanecer firmes hasta ese día en que te veamos venir en las nubes, en que un destello cruce del oriente hasta el occidente, Señor, y el cielo se rompa como un pergamino y podamos ver la gloria del Hijo del Hombre viniendo en los cielos con miriadas y miriadas de ángeles que vendrán a recoger su iglesia, que levantarán de entre los muertos a aquellos que confiaron en ti. Y luego, Señor, nosotros los que hayamos quedado, seremos levantados para estar contigo en las nubes, Señor. Te pido que nos permitas ver ese día, Señor. Te pido que nos permitas estar contigo en las bodas del Cordero. Te pido, Señor, que salves, que sanes, que restaures, Señor. Glorifica tu santísimo nombre, Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos, por haber estado en esta noche en el grupo de oración. El Señor me los bendiga muchísimo. Estaremos, si así Él lo permite, mañana sobre las 7:10. Recomiendo a las personas que nos ven desde YouTube que abran el canal de abajo de comentarios, que ahí va a aparecer el link de Facebook para que puedan agregarse con nosotros. De igual manera, a las personas que mañana asisten al curso de bautismo, les agradezco que vean el grupo de oración cuando terminen el curso y que le den me gusta o algún mensaje para saber que lo vieron. Estemos siempre avanzando en la fe, no porque hagamos una cosa entonces podemos quitar otra, no, sino que el Señor siempre nos pide, como dice Pablo, habiendo tenido tranquilidad por lo que hemos hecho, alzamos la mirada y vamos por aquello que está enfrente de nosotros. Mis hermanos, el Señor los guarde y hasta mañana.